Bueno, vamos a pasar a ver mapeado V de personajes. Listo, entonces tengo acá tres personajes, dos humanoides y un, ¿cómo le decimos a esto? Bueno, el artista conceptual lo llamaba Basilisco, digámosle Basilisco. Los dos humanoides tienen características diferentes y valiosas. Van a ver que uno de los dos tiene un modificador de espejo activo y el otro no, y hay razones importantes para que este no lo tenga, y es que la ropa no es simétrica. Entonces, en el caso de este personaje se tomó la decisión de, de hacerlo completo, no reflejándolo sobre el espacio V, sino que fuera el completo. Y eso nos permite en las texturas pintar detalles particulares a cada lado. Entonces, empecemos primero, de hecho, con el basilisco. También tiene un modificador de espejo, él es perfectamente simétrico, que puede ser más sencillo. Listo. Voy a crearle un mapa web para poder empezar a trabajar. Tengo Live Unwrap activo en ambas ventanas y estoy en modo de edición de bordes. Entonces voy a empezar a buscar por dónde será coherente empezar a cortar este animalito. Bueno, este plano completo lo puedo proyectar así de una vez. Este no hay que darle vueltas. Él es así tal cual. Entonces ya con eso resolvemos ese inconveniente. Luego fíjense que primero estoy seleccionando objetos pequeños y que no compliquen mucho para ir limpiando un poco la geometría. De hecho, este otro también, eso es prácticamente un plano. Solo puedo proyectar así tal cual y ya está. Este de acá también se puede proyectar de esta manera. Estas espinas dorsales, si se fijan, como solo está modelada la mitad, si yo proyecto, si yo desenvuelvo estas espinas, va a crear una figura con la que de hecho se puede trabajar. Fíjense, esto es razonable, entonces tiene sentido también ya resolverlas de esta manera. Los demás objetos sí no van a poder ser así de alegres, entonces empecemos por este lado. Listo. Va a ser muy conveniente con frecuencia estar aislando la visibilidad de los objetos. Listo, entonces en este caso simplemente selecciono esto es que un cuerno, digamos, y listo. Ese ya me queda resuelto de esta manera. Voy a seleccionar todo acá y voy a ir ocultando a lo que ya le saqué mapa a su vez. Vale. Ahora estas otras espinas no son simétricas como las anteriores. Estas sí las voy a cortar por toda la mitad para seguir el mismo patrón de las otras. Fíjense que el Live Unwrap hizo acá una gracia interesante con el personaje. Listo, esto nos puede empezar a indicar por dónde conviene hacer cortes. Entonces voy a separarle las patas de una vez.
Listo. Y voy a separarle también la cabeza. Ya con la cabeza separada nos queda el cuerpo principal y me parece que de hecho lo podemos dejar así. Eventualmente lo podemos rotar para que tenga una orientación más cercana a la del modelo, pero eso probablemente lo vamos a cambiar cuando estemos organizando las islas. Entonces nos queda acá por resolver la cabeza. Este ojo sí lo podemos desenvolver acá alegremente. Lo voy a cortar por la mitad. Eso, y eso nos entrega dos partes, una parte posterior que apenas es visible y una parte frontal. De hecho, en este caso convendría hacer ese cambio. Voy a coger, a quitar esta costura y a asignar esta, porque esa costura va a quedar oculta. Entonces va a ser mejor tener una costura oculta que una costura a la vez. Siempre que sea posible ocultar las costuras, háganlo, eso es una práctica sana. Listo, este colmillo también lo voy a desenvolver de una vez. Le voy a poner una costura en la parte interior. Y estas barbillas o lo que sea también las puedo desenvolver de una vez. Eso. Ahora este personaje tiene eh, geometría al interior de la boca. Entonces eso es algo que conviene desde ya separar. Entonces voy a coger todo el loop que define el borde interno de la boca y voy a marcar una costura ahí. Y me falta todavía otro. De hecho voy a coger este. Este contempla los dos. Listo, ya con esto queda separada totalmente la parte interior de la boca, que viene siendo esta de acá, en una sola pieza. Listo. Ahora la cabeza la podemos desenvolver siguiendo esta línea de la mandíbula, en donde probablemente con la textura podemos ocultar el detalle de ese corte. Entonces lo que voy a hacer es coger esta línea y traérmela hasta acá. Listo, así me queda la cabeza separada en dos partes, esta parte superior y esta parte inferior. Listo. El cuerpo quedamos en que lo íbamos a dejar así, no tiene problema. Estos los voy a cortar los voy a cortar por la mitad para no complicarnos mucho la vida. Eso. Ahí conservan una forma consistente y va a ser fácil organizarlos después.
Entonces ya solo quedan las patas. Listo, para las patas voy a hacer lo siguiente. Primero voy a seleccionar las bases de las patas. Entonces en vista de estructura de alambre selecciono todas las partes, las bases de las patas. Puedo proyectar eso así tal cual como está, o puedo venir y en Select le puedo decir Select Loops y pedirle que seleccione solo los boundaries, ¿sí? Entonces ya con esto yo podría marcar una costura aquí y solo me contempla las patas y me separa las bases de las patas. Estas bases, entre comillas, son menos relevantes porque siempre van a ir hacia el suelo y es poco probable que se vean. O yo podría haber seleccionado esas patas y las pude haber proyectado y ya. Listo, ambas alternativas hubieran funcionado bien. Con esta la diferencia es que tenemos una costura definida, con la otra simplemente las hubiéramos proyectado. Luego voy a coger y a trazarle una costura por un borde interno a cada una de las patas. Aunque conviene separarlas un poco más. Sí, voy a cortar esas patas por este lado. Que me quede como pierna y pies aparte. Todavía no me convence mucho esta forma para las patas. Entonces ya en un momento va a tocar venir a revisar eso. Porque si se fijan, esa parte interior está muy deformada. Lo que sí puedo hacer en este momento es venir y asignarle un material y empezar a ver qué tanto afecta eso en el objeto. Vamos a ver, voy a hacer un corte por este lado. Uy, me faltó alguien por separar acá. Ah, sí, fíjense, justo acá. No, estaba mejor la configuración anterior. Listo, dejémoslo así. A la larga, por ser un personaje estilizado, esto lo vamos a poder resolver con la textura y en todo caso hay espacio suficiente para dibujar detalles. Sí va a dificultar un poco el proceso de texturizado, pero si se fijan la deformación no es muy sensible y es en una parte en donde no va a haber mucha atención en todo caso, ¿sí? Entonces podemos vivir tranquilos con eso. Y fíjense que a la hora de seleccionar los loops que voy a escoger para la costura, procuro irme por el contorno de formas definidas, porque eso hace que la costura al desenvolverse conserve mejor esos detalles.
fíjense en este caso que lo que logramos fue, este viene siendo así. Entonces viene esta forma, tiene acá este detalle y acá abajo, y este sería el lado que estamos viendo por acá, y este es el reverso. Entonces ya esa pata entre comillas quedó bien resuelta, y se puede ver acá con el checker que le pusimos que es uniforme en mapa web y que no está muy deformado. Listo, siguen las otras dos patas y voy a usar la misma estrategia. Esta pata de atrás tiene una condición importante y es esta forma particular. Entonces esta probablemente va a ser un poco más retadora. Ah, bueno, no, a la larga no fue tan complejo. Listo. Con todo seleccionado le voy a pedir que haga un average y un pack. Blender hace lo mejor que puede, pero claramente no es lo mejor. Pero esto ya nos deja revisar que la densidad sea coherente entre todos los objetos y que no haya deformaciones extremas en ningún lado. Listo, recuerden que el interés de un mapa web es que luego se pueda texturizar adecuadamente. Y la única deformación entre comillas sensible que veo está entre los dedos. Entonces ya quedo tranquilo con eso. Listo, ya acá sigue es organizar ese mapa web. Entonces ya acá tenemos todo de tamaños uniformes. Entonces acá lo que sigue es empezar a acomodar las cosas. Y voy a empezar a acomodar desde la esquina inferior izquierda. Y voy a empezar con el objeto más grande que es el cuerpo. Listo, voy a poner mi cursor 3D en, lo voy a poner en 1 y en Y en 0 en esa esquina, porque desde ahí lo voy a escalar cuando termine de acomodar todo. Esta parte dorsal la puedo poner por acá cerca, que es una parte del objeto. Sí. Voy a buscar la cabeza y acomodarla de una vez. La cabeza que quedó partida en dos mitades. Esta es la otra mitad de la cabeza. Y fíjense que siempre estoy cuidando que me quede lo más ajustado posible, pero que no se crucen las islas y que no se salgan del espacio B. Listo. Siempre que queden dentro del margen de ese espacio B. Los objetos que son las islas que conforman objetos individuales, procuro ponerlas juntas. Eso no es regla general y habrá casos en los que hay que alejarlos necesariamente para favorecer la distribución. Pero conviene siempre que sea posible tener cerca los objetos que van juntos. Sí. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Que escucho un micrófono aquí de Paxito. ¿Cómo va la causa?
Sí, sí, mándanos una captura de pantalla y miramos de qué se trata y cómo se podría resolver. Dale. Todas las espinas voy a procurar acomodarlas en esos espacios pequeños que vayan quedando por ahí. Y recuerden que la idea es, bueno, esto es muy repetitivo, pero la idea es buscar la mejor distribución posible. Listo, ya con eso quedan resueltas las espinas. Sigue, creo que este era el colmillo. Este también lo puedo acomodar por acá en algún espacio. De hecho acá queda como bueno. Acá hay un detalle importante. Probablemente a alguno se le ocurrirá la pregunta, bueno, ¿y cómo sé qué tan cerca puedo poner las islas para garantizar que mi textura quede bien? Eso va a depender mucho de la resolución de la textura final. Entonces, si el mapa final es en una resolución muy baja, procuren dejar un espacio significativamente amplio. Listo. Es decir, no vayan a ocupar todo el mapa con dos islas pequeñas, ¿no? Pero sí un espacio amplio. Si van a una resolución más alta, entonces consideren que si es más alta, en este espacio van a caber más píxeles y por tanto puede ser mucho más ajustado. Entonces eso va a estar directamente vinculado a la resolución final de la textura que se va a crear para ese personaje. Ahí acabo de revisar cuál es el ojo, porque me interesa saber cuál es la parte interior, la que sí vemos, y cuál es la parte exterior, que debe ser esta entonces, que es la que no vemos. Sí, efectivamente, porque eso nos ayuda a tomar decisiones. Entonces ya sabemos que este lo podemos acomodar en un espacio más pequeño, que probablemente va a necesitar menos definición. Bueno, una pregunta, por qué no lo tenés con un modificador de espejo activo si el objeto es simétrico? ¿Hay alguna razón en particular?
Vale. Ahora lo primero es respirar, tomar la calma, eh, entrar en pánico. No mentiras. ¿Me puedes mostrar puntualmente cuál es la pieza que tiene problemas? Porque yo acá lo que veo es que no hay suficientes costuras definidas, entonces tiene sentido esto que está haciendo Blender acá. A propósito, para un carro, convendría de hecho separarlo más y empezar a hacer un mapeado un poco más segmentado, digamos. Por ejemplo, los parabrisas, todas las ventanas las puedes seleccionar, seleccionas las caras y las mapeas a ellas solitas a un lado. Las puertas serían, mejor dicho, imagínate que estás desbaratando un carro en la vida real. Entonces las partes que en el mundo real harían parte de ese carro, así mismo puedes empezar a separar acá el objeto. En vez de intentar un mapa que contemple, entre comillas, toda la figura, más bien intentas separarlo por partes más coherentes. Por ejemplo, toda esta ala de este lado convendría que fuera un mapa, una isla aparte. Sí, sí te hace falta tener más costuras. Y revisa también que no tengas geometría doble por ahí. Puedes en modo edición de vértices seleccionar todo y le das Merge by Distance y eso va a fusionar los vértices que estén muy cerca, que acá no se vea si están individuales o no, pero que están muy cerca. Los va a fusionar y entonces te va a ayudar ahí un poco a resolver el problema. Lo del mirror, sí, yo lo revisaría. Francamente, ahí yo lo que haría sería coger y borrar la mitad del objeto y le prendería el modificador de espejo porque no tiene mucho sentido. La única forma, entre comillas, de que un modificador de espejo se te dañe es que estabas trabajando con él y, y en modo edición rotaste la figura. Eso sí haría cosas locas, ¿sí o no? Pero si no, él no tendría por qué molestarte. Fíjate entre otras cosas si de pronto le asignaste en Mirror Object algún objeto, porque si le asignaste algún objeto acá, él está asumiendo que el pivote es el origen de ese objeto. Entonces él ahí mismo va a ir a buscar dónde queda ese origen y lo va a poner por ahí en el infinito en algún lugar. Listo. Además de eso, puedes revisar que solo tengas activo el eje de simetría del objeto. Dale una mirada a todo eso y revisas. Vale, fíjense que acá mientras organizo las cosas, estoy procurando mantenerme lo más cerca posible de este borde. Porque lo que voy a hacer es acomodarlo en un espacio más o menos cuadrado y luego lo voy a escalar de acá hacia allá para garantizar que ocupe el mayor espacio posible. Listo, aunque ya veo que acomodarlo de las patas probablemente me llevará a cambiar esa estrategia en algún momento, pero no nos apresuremos todavía. Eso no, no tendría por qué suceder desde ahora. De hecho, lo que sí voy a hacer es acomodar primero los objetos grandes que me faltan, que son las patas, y que sí van a ser determinantes para esa idea que tengo de escalar luego todo. Apenas haya acomodado los objetos más grandes, probablemente ahí ya voy a tener el área final que va a utilizar mi mapa y ya de ahí para adelante no habrá mucha manera, mucha posibilidad de maniobra, digamos. Y yo creería que eso es justo en este momento. Voy a seleccionar todo, reviso que la
edición este desde el cursor 3D, desde el cursor 2D y lo voy a escalar, revisando que lo que ya está dentro del espacio V no se salga. Y en el área que me queda voy a ubicar los objetos que me faltan. Y de esa manera estoy logrando un uso mucho más eficiente de mi espacio V. Vuelvo a edición desde el punto medio para poder editar cada isla de manera individual. Listo, y aquí sí es que empieza Cristo a padecer, porque lo que hay que hacer es acomodar en este espacio todo lo que falta. Listo, entonces toca empezar a hacer maniobras raras, procurando no dañar lo que ya ubicamos bien, pero sí tratando de hacer espacio para todo lo que falta. Mucho cuidado cuando estén trabajando cerca de los bordes que no se vayan a salir vértices. Si por decir algo, este vértice se escapara, la textura va a hacer que ese pedazo de ese de esa cara quede texturizada con lo que sea que tenga acá cuando se repita la textura. Entonces mucho cuidado con que no se vayan a escapar los vértices del espacio V. Hay una manera de trabajar utilizando varias dimensiones en U. Recuerden que esto es V porque es U, que U tan fea. U y V. Y Blender nos da la posibilidad de trabajar con varios. Este UDIM Grid a lo que se refiere es U Dimensions, quiere decir varias repeticiones en U, pero por ahora no se metan con eso. Eso es para casos muy específicos, para personajes o modelos muy complejos que requieren efectivamente muchos atlas para texturizarlos. Entonces, por ahora no se metan mucho con eso que les puede complicar la vida. Procuren mantener todo dentro de un solo espacio V. Listo, ahí quedó todo bien acomodado. Listo, ahorita antes de dar por terminada esta tarea, voy a seleccionar todo.
Bueno, primero voy a presionar Alt H para garantizar que nada esté oculto. Luego voy a seleccionar todo y le voy a dar Shift y le voy a dar punto con el teclado numérico para garantizar que tenga todo en vista. Si por alguna razón hubiera un objeto que olvidé en algún momento mientras hacía cambios, cuando yo selecciono todo y le doy punto para enfocar, él me mostraría que algún objeto está alejado y eso me diría, ojo vivo, hay que resolverlo. Listo, entonces esa verificación siempre es conveniente, sobre todo en este caso que hemos estado moviendo tantas cosas. Listo, ya ahí tenemos el mapa web del personaje, todo bien organizado y lo más óptimo posible, entre comillas. A lo mejor hay objetos que se podrían en este momento, aprovechando que hay espacio, espaciar un poco. Eso es redundante. Aprovechando que hay suficiente área, hay objetos que se podrían ubicar mejor. Por ejemplo, el ojo quedaría tal vez más cómodo acá. Y estas tres islas que son detalles pequeños que van sobre la espalda pueden quedar mejor por acá. Quedan con suficiente holgura y no nos queda tan apretado el ojo, que es un detalle más importante. Listo. Entonces con eso queda resuelto el basilisco. Voy a continuar con el robot. Llevamos casi 2 horas trabajando. Entonces voy a procurar ir un poco más rápido con el robot. Esto va a ser muy repetitivo de acá para adelante. Listo. Voy a empezar a hacer todo de la misma manera. De entrada le voy a poner un checker para ir viendo qué tiene. El robot tiene activo un modificador de espejo. Entonces eso nos va a ayudar a ir resolviendo más fácil el asunto. Y le voy a crear un canal V. De hecho ahí ya quedó un robot disco. Se podría dar por terminada la tarea. ¿Sí o qué? Bueno, para este caso sí lo voy a separar por partes. Me parece que hay mucho ruido si lo miro todo simultáneamente. Y hay engons en algún lado. Acá hay un engon y acá hay un engon. Eso lo voy a resolver de una vez. Y para este modelo tan sencillo no vale la pena tener engons por ahí sueltos. Listo, ya quedó bien conformado el asunto. Y ahora sí voy a empezar a marcar costuras. Entonces, la cara es una pantalla. Esa la puedo separar de una vez sin ningún temor. Puedo separarle. A ver por dónde será más conveniente. Voy a separar esta parte inferior y voy a hacer un corte en esta parte. Entonces voy a sacar de la selección estos bordes que me quedaron acá. Listo, no me gusta mucho que esta parte haya quedado con esta forma. No tiene sentido, si se fijan es prácticamente una tira extendida. Entonces eso tal vez lo podríamos aliviar un poco poniéndole unas costuras de este lado. Ahí sí, esto es mucho más coherente para este objeto.
Si ya con esta forma yo digo, no, pues que yo no quiero la costura y bueno, no hay problema. Yo puedo coger y fusionar acá los vértices. Y ustedes dos, únanse, los estoy escalando por cero. Listo, esto es razonable. En este modelo en particular es muy improbable que esto deforme de manera sensible el, el objeto. Vamos a ver cuál es el lado que estamos trabajando. Eso es este. Y lo que acabo de fusionar son los bordes interiores acá. Entonces fíjense que no tiene una deformación significativa. De hecho está más deformada esta parte que viene por acá y que en todo caso no íbamos a reparar así. Pero tener esta forma es mucho más fácil de trabajar y de ubicar en el espacio V que tener la C rara que teníamos ahorita. Entonces voy a terminar de acomodar estos de la misma manera. Ah, bueno, de hecho hagamos la comparación con el de abajo. Eso, fíjense que el de abajo no es que por estar abierto esté significativamente más organizado. De hecho hay acá un desfase, fíjense en eso, que va a generar más problemas de los que podría resolver. Listo, ahí ya por lo menos es continuo. Este objeto lo voy a desenvolver por este lado. Va a salir de la vista sincronizada y a sacarte acá este... Ah, de hecho no hay material ahí, es simplemente son los objetos que conforman el modelo. Eso. Las manos de este paciente las voy a abrir por todo el borde, así sin muchos escrúpulos. Simplemente voy a coger y a cortarlo. Bueno, resulta que esto está fusionado por no sé qué razón. Ah, bueno, no, no está fusionado. Es, es una pieza suelta, listo. Y la otra mano la voy a... Ah, bueno, ya tiene el modificador de espejo, ¿verdad? Eso, genialísimo. Esta tapa la voy a sacar así completa, tal cual como está ahí. No veo razones para complicarnos tratando de conservarla. Lo mismo esta parte interior. Y a ese brazo le voy a trazar una costura por este lado. Listo, este hombro sí está
un poco más interesante, porque está hecho de a partir de ya no me acuerdo qué figura era eso, era un icosaedro o un dodecaedro. Lo voy a dejar para el final, listo. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Ah, Giovanni. ¿Qué más, Giovanni? ¿Cómo va la causa? Bien, bien, acá trabajando sobre un robot con pañales o algo así. Eso, con esta parte de los piernas va a pasar algo muy similar a con esta, entonces también la voy a dejar para el final para resolverlos a ellos dos ahora en un momento solos. Con los pies voy a hacer lo mismo que le hice ahorita al basilisco. Selecciono estos, luego vengo a Select Loops, Select Boundary Loop y lo marco como costura. Listo, y este zapato lo voy a abrir, de hecho como si fuera un zapato, efectivamente. Listo, este detalle, cuando tengan piezas así de complejas, lo ideal es empezar por partes, es decir, ustedes dicen, bueno, hay unas partes interiores que no me interesa mucho conservarles mucho detalle, no se van a ver mucho. Listo, entonces ya esa cara interior, ahí va una costura. Hay detalles que sí son relevantes para este modelo. Esto acá seguro va a otra costura. Y de esto es más relevante conservar los detalles laterales. Un detalle, esta pieza no es simétrica, entonces no la puedo simplemente, aunque debería. De hecho, sí, esto luce como una buena idea. Voy a ponerle un loop nuevo y lo voy a marcar como costura. Sí, me parece mejor que cortarlo en varias partes. Digamos que ahí la única consideración que deberíamos tener es que al crear ese loop nuevo estamos aumentando la cantidad de geometría. Pero este modelo tiene en total 1700 triángulos. Está reflejado, o sea, 3400. Es un modelo de muy poca geometría realmente. Entonces esa decisión rápida y para facilitar el trabajo tiene sentido. Listo, y ahora sí esta figura de acá.
Eso, que quede como una especie de T. Eso tiene sentido. Y entonces lo mismo para este. Eso, funciona. Hay algo acá que no sé qué es. Entonces lo voy a seleccionar aquí y a enfocar acá. Ah, listo. Listo, con eso se resuelve todo el robot. Ya seguiría acomodar todo esto de manera coherente. Sin embargo, me parece que quedó relativamente bien. Sí, lo único que voy a hacer en este caso es darle un poco más de espacio entre islas. Entonces, para hacer eso, voy a decir que voy a hacer transformaciones desde orígenes individuales y lo voy a escalar solo un poco. Listo. Ya con eso hay una separación razonable entre los objetos. Acá hay algo que no quedó bien. Ah, listo. Este no tiene una costura. O lo podría a mano ya acomodar mejor, que hay espacio suficiente. Bueno, pero el acomodar a mano de este sería muy similar al acomodar a mano del basilisco. Entonces voy a dejarlo así y a pasar al otro personaje para que tengamos el otro modelo claro. Listo. Hasta este punto, ¿hay preguntas? Nada. Continuamos entonces. Sigue este otro paciente que tiene una condición importante. Este no tiene modificadores activos. Y mi interés en trabajar con este modelo va a ponerle Autosmode. Este tiene Custom Splits. Listo. Mi interés en trabajar con este modelo está en que tiene ropa. Entonces, ¿cómo se resuelve un personaje humanoide que tiene ropa? Es probablemente más simple que un personaje que no la tiene, porque la ropa nos va a ayudar a definir con mucha facilidad las costuras. Literalmente vamos a procurar seguir las costuras que esa chaqueta en la vida real tendría. Y eso nos va a garantizar casi de entrada que vamos a tener un mapa adecuado sin mucha tensión. Entonces, bueno, vamos a trabajar en eso. Voy a crearle un mapa V para que él empiece a recibir de una vez los cambios apenas empiece a marcar costuras. Listo. Y voy a empezar por marcar las costuras de la ropa. Pero primero voy a ver qué objetos están sueltos. Porque hay objetos, no todo el modelo es una sola malla. Entonces fíjense que la chaqueta es una malla, el pantalón es una malla, el rostro es una malla y de hecho este loco tiene cabello por aparte.
Y las orejas creo que también están sueltas. Sí, las orejas también están sueltas. Entonces, bueno, todo eso nos va a ayudar. Sí, contame, Mariana, es la que está hablando. ¿Cómo así que ponga toda esta geometría? Está entrecortado. Ah, mejor escribime la pregunta, por favor, porque no te estoy entendiendo. A propósito, voy a eh, pausar la grabación acá.